Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en este día para continuar el proyecto de Ilumina tu camino, viviendo tu vida con interioridad. El propósito de esta etapa del curso que estoy dando, Conciencia Espiritual sobre la vida, la clave es la vida, y hay que tomar conciencia espiritual. Conciencia es despertar, es darme cuenta de la realidad, pero con una herramienta que es la espiritualidad. La herramienta es la espiritualidad. Como para unos la herramienta es las matemáticas, para otros es la medicina. La medicina es una herramienta usada para, a través de un sistema, con un método, entonces se diagnostica a un paciente que tiene unos síntomas, entonces se le diagnostica y se le formula una medicina, ¿ve? Entonces, unos remedios. Esa es un método. Por ejemplo, para un mecánico. La herramienta, pues es todas las llaves, el martillo, los destornilladores, todas esas cosas que tiene. Muy bien. Pues para conocer la vida, para entrar a la vida, al análisis de la vida, pues hay muchos caminos para entrar a la vida. Unos únicamente toman la vida desde el punto de vista biológico, como la biología, entonces estudia la evolución de la vida. Otros desde el punto de vista de la química, toman la vida, entonces dicen que la vida, de lo que está compuesta, el cuerpo, cómo se unieron las moléculas y todos los tejidos y todo eso. Esa es otra forma de abordar la vida. Y yo les estoy proponiendo, es desde el punto de vista espiritual. Hay una herramienta de la espiritualidad, unos elementos que manejamos para poder analizar la vida desde el punto de vista espiritual. Y ese es el trabajo que estoy haciendo. Por eso, antes de hablar de las relaciones, de la salud y de la autosuficiencia, ¿cómo analizamos la vida desde el punto de vista espiritual? Entonces, en las relaciones interpersonales. Por eso la expresión amar a Dios y al prójimo como a sí mismo es una expresión espiritual. Cuando dice que Jesús pasó haciendo el bien y sanando toda clase de enfermedades, es una expresión espiritual para la salud. Y cuando yo digo que somos autosuficientes, es que por nada estáis afanosos. Esa es una herramienta, que es un aspecto, mirar la vida desde el punto de vista espiritual. Esos tres elementos o tres aspectos de la vida, las relaciones, la salud y la autosuficiencia, son herramientas que uno usa para analizar la vida desde el punto de vista de la espiritualidad. Ahí es. Pero entonces tengo que tocar otros punticos, y por eso te estoy hablando del cuerpo, de la transformación, de la metamorfosis, de la evolución, de la transfiguración. Mire que todo tiene que ver con el cuerpo, con la parte física. Pero no es el cuerpo como materia, es el cuerpo como forma. Muy bien. Voy a pasar entonces el video, y hoy vamos a ver el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo también es espiritual. O mejor dicho, vamos a tomar el lenguaje del cuerpo desde el punto de vista de la espiritualidad. Y como siempre les digo, no tiene que ver con religión, ni con denominación. No es eso, es simplemente, es como la carta de Santiago. Cada vez que tú lees la carta de Santiago en la Biblia, ahí no está, cualquiera la puede leer, no se está refiriendo a una religión específica. Porque cuando dice que la fe sin obras está muerta, pues todo el mundo tiene fe. Unos tienen una fe en una, otro en otra y otro en otra. Y si no hace obras, está muerta, ¿ve? No se refiere solamente a una clase de fe, por ejemplo, el cristianismo. Lo mismo es cuando yo te hablo
de la espiritualidad. Te estoy hablando del término vida, que es la esencia, y abordar la vida desde el punto de vista espiritual. ¿Y qué es abordar la vida desde el punto de vista espiritual? Es que si tú tienes buenas relaciones con los demás, que si tú cultivas un equilibrio en tu salud y que eres autosuficiente, esos tres aspectos son los elementos para abordar la vida. Y entonces si uno está equilibrado, si uno está en armonía en esos tres aspectos, que es las relaciones, la salud y la autosuficiencia, entonces estás dando un buen mensaje de lo que es la espiritualidad. Muy bien, entonces hoy voy a explicar un poco sobre el lenguaje del cuerpo es espiritual. El lenguaje del cuerpo es espiritual. Para otros dicen, no, el lenguaje del cuerpo es comunicación. Lo abordan, no, es espiritual. Y lo vamos a mirar cómo se aborda este tema. Muy bien, voy a pasarlo para explicarme un poco más. Entonces el título que le he puesto hoy es El lenguaje del cuerpo es espiritual. Estamos hablando del tema de la conciencia espiritual sobre la vida. En sí, lo que estoy hablando es que estoy haciendo un curso de la conciencia espiritual sobre la vida. Este va a ser la portada del libro. Al final del curso ustedes van a poder tener este libro en sus manos. Y el tema, me estoy apoyando en la frase de Agustín de Hipona, que fue todo un trabajo de la vida de él, hasta que llegó a la conclusión de que encontró algo, porque somos buscadores, y encontró algo, y lanzó una expresión: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Esa expresión de Agustín de Hipona se refiere, para mí, lo estoy explicando, es que es a la vida. Entonces la vida, vamos a cuidarla, vamos a conocerla, qué es la vida en sí, qué es vivir, qué es la vida. Como siempre dicen por ahí, que hay personas que mueren sin haber vivido y viven como si nunca fueran a morir. Es una expresión para decir que vivimos distraídos. Hay personas que viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Entonces, ¿qué es la vida? Yo la abordo desde tres aspectos: las relaciones, la salud y la autosuficiencia, desde el punto de vista espiritual. Y entonces coloco la antítesis, o sea, lo contrario a las relaciones es las alianzas, lo contrario a la salud son la asistencia, y lo contrario a la autosuficiencia es la conveniencia. Ese es el tema que estoy hablando. Y luego, pues después que ya vaya más avanzado, pues te voy a decir que este es el contenido. Ya tengo las tres partes del que vamos a hablar, pero antes de entender esto, tengo que hablar de otras cositas en la introducción. Entonces, por eso hoy el tema, conciencia espiritual sobre la vida. El lenguaje del cuerpo es espiritual. ¿Por qué decimos que es espiritual? Voy a ponerles un ejemplo. Nuestro cuerpo tiene una forma y se expresa desde adentro, desde la interioridad, y puede ser el cuerpo de un árbol, puede ser una flor, puede ser un animal, puede ser tú como humano. Por eso yo siempre digo que todos los seres vivos tienen cuerpo, alma y espíritu. Todos los seres vivos tienen un cuerpo, una materia, parte física. Y a todos les sopló el neuma, el aire, para que fueran un ser viviente. La tierra produjo seres vivientes y el agua produjo seres vivientes. Alguien me dice, sí, pero por Dios. Claro, yo no estoy negando a Dios, todo por Dios, todo fue por Dios. Pero entonces, cuando yo digo que el lenguaje del cuerpo es espiritual, es porque nosotros cuando vemos un animalito, cuando vemos una planta, cuando vemos algo, no tenemos que simplemente ver algo material, sino que podemos percibir el área espiritual de ese ser vivo que está ahí. Entonces, si tú miras a este gatico, según la expresión, la forma, mire, es el mismo cuerpo, pero según cómo esté lanzándote un mensaje, tú puedes percibir qué es lo que te quiere decir. Por ejemplo, si el animalito está asustado, esta es la forma del cuerpo. Relajado,
Los que tienen gatos lo pueden ver. Irritado, ya. En alerta, curioso, contento, mimoso, miedo y muy enfadado. A esto me refiero yo cuando les digo que vamos a abordar la vida desde el punto de vista espiritual. Tomar conciencia espiritual sobre la vida. Es ir más allá. Esto es una analogía, esto es un ejemplo que te estoy poniendo para mirar que uno puede ver al carro tuyo, el auto, y ver más allá de un auto, simplemente como utilitarista, usándolo ahí de una manera utilitaria, sino que ves detrás de ese auto un valor espiritual, porque todo es como tú lo percibes, de cómo tú estás percibiendo las cosas. Por ejemplo, cuando tú ves una persona, entonces por la sonrisa de esa persona, tú ya puedes conocerla. Por eso es que la cara es la expresión de lo que nosotros podemos percibir adentro. Por eso dicen que ojos vemos, corazones no sabemos. Pero qué bonito que cuando uno ve a una persona, a los ojos, a la cara, sepa qué mensaje está percibiendo. Por ejemplo, esta primera carita es sincera. Aquí dice que es una expresión, una sonrisa amortiguada. Que esta es una sonrisa falsa, mire. Que esta es un poquito burlona, despreciativa, temerosa y triste. Mire, las diferentes, las 7 expresiones de una misma persona está lanzándote a ti un mensaje y tú estás percibiendo algo. La realidad es espiritual, ¿sí? O sea, cambia el mismo cuerpo, la misma materia, pero lo que cambia es la expresión espiritual. ¿Bien? Por eso, cuando los psicólogos, los sociólogos, las personas que estudian las relaciones interpersonales, pues entonces lo estudian desde el punto de vista simplemente para relacionarse. Eso es un aspecto importante, cómo te relacionas, claves para leer el lenguaje corporal. Pero yo voy más allá, que es no solamente ese lenguaje corporal, es para saber cómo te vas a relacionar, sino para que cuides tu salud. Ayer me encontré con una persona y lo vi delgado, un amigo. Y tenía días de no verlo, y entonces le digo yo, oh, qué bien, lo veo con un cuerpo delgado, lo veo más delgado. Dice, sí. Me dice así, yo no sé si él ve mi programa, pero prácticamente como si me estuviera diciendo que vio mi programa. No hablamos de eso, solamente de él, y me dice, sí, fue que un día tomé conciencia, dice, y yo dije, ¿por qué estoy tan robusto? ¿Por qué estoy tan grueso? ¿Por qué estoy tan gordo? Y me empecé a sentir mal físicamente en esos días, y cuando vi que era porque comía en exceso. Entonces tomé conciencia y en vez de comer más, comí menos. Me bajé la comida a la mitad. Y en vez de comer tantas grasas saturadas y eso, entonces empecé a comer más sano. Y por eso estoy bien. Y me siento muy feliz, dice. Y yo le dije, como para decirle si veía mi programa, le dije yo, muy bien. Yo tengo 3 aspectos de la vida, que son las buenas relaciones, la salud y la autosuficiencia. Y le expliqué un poquito sobre este método. Ve que sí se puede. O sea, yo vi que la gente sí necesita mirar la vida desde el punto de vista espiritual. Dice, tomé conciencia, desperté y me empecé a cuidar en la comida. Vea, en un solo aspecto. Ahora, el despertar tiene que ver con 3. Relaciones, salud, que la salud no solamente es comer, sino que es hacer ejercicio, beber agua, dormir bien. Mire que es más cosita, pero él empezó por la salud. Me ha hablado solamente de la salud como el cuerpo, la comida nada más, una partecita. Entonces, claves para leer el lenguaje del cuerpo. Él me lanzó un mensaje ayer. Lo vi más delgado. Así es. Entonces, la manera como uno se presenta. Y aquí pues tenemos los diferentes aspectos como lo leen los psicólogos. Entonces, por ejemplo, esta persona aquí
dice, la expresión como está dice, mintiendo, y los piernas cruzadas dice, cerrada la comunicación. Esta expresión de este joven dice, ¿qué esconde? Amenazador. Esta es una actitud hostil, inseguro por la mirada, agresivo por los brazos, y mente cerrada como tiene los pies. Interesada, según esta expresión de esta modelo aquí, interesada, defensiva, mente cerrada, aquí, defensiva, aquí ponerse la mano aquí. Y por este joven de acá, cree que eres tonta, impaciente por irse. Son preguntas que es claves para leer el cuerpo, o sea, ¿qué me está lanzando ahí? Y si vamos a los que les gustan los perritos, pues es lo mismo. Por ejemplo, el perrito cómo se comporta, como tú lo ves, tú puedes analizarlo espiritualmente, leerlo. Entonces, eso se siente muy bien, gracias. O sea, cuando lo están rascando, amistoso, hola, vea el saludito, ¿me darás comida? Mírelo, estoy listo, estoy en paz, no busco problemas, necesito espacio, estoy alerta, ansioso, me siento temeroso. ¿Sí ves? Estas son las maneras como tú puedes leer el lenguaje desde el aspecto espiritual. Espiritual, ¿qué quiere decir? No ver una mascota como un instrumento ahí para tú ser feliz, sino que lees lo que les está expresando. Y aquí el perro en alerta, intimidante o dominante. Mire que cambia. El mismo cuerpo cambia la expresión. Lo mismo sucede con nosotros, los seres humanos. Aprender a leer las maneras como nos hacemos en el grupo, como conversamos, todo esto, cuando tú aprendes a leer el lenguaje, ya puedes entrar a la parte espiritual. ¿Ve? El lenguaje del cuerpo espiritual. Por eso, cuando ya tú ya pasaste y ya empezaste a percibir a leer la forma de la gente que está frente de ti, o cuando tú te empiezas a observar al observador, que es que tú estás en un lugar y sabes dónde está tu cuerpo, cómo estás moviendo tus manos y todo, ya estás entrando, ya estás despertando. Cuando ya despiertes a eso, que es simplemente psicológico, ahora empezamos a mirar desde el punto de vista espiritual más profundo. Y en el caso que estamos viendo, son los chakras. Por ejemplo, los chakras es todas las siete esferas que tenemos. O los sefirot, que es leer el cuerpo. ¿Ve? O los sacramentos desde el punto de vista de la comunicación espiritual nuestra. Ahora, además de eso, además de estas tres, yo te he agregado porque para mí estos tres pues ya están. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones, de la salud y de la autosuficiencia, que es mi propuesta, entonces yo te he agregado esta parte. Ya no solamente mirar los chakras, ya no solamente mirar aquí los sefirot, ni los sacramentos, sino mirar tu cuerpo en tres áreas importantísimas. La simplifico un poco, que es mirar el cerebro, que tiene tres partes, el racional, el límbico y el reptiliano, los pulmones, el aire, corazón, circulación, todo lo que tiene que ver con el oxígeno, y la digestión. Y para mí son tres cerebros que están íntegramente unidos. Y los científicos dicen que en las tres áreas estas hay neuronas. O sea que el corazón piensa y el intestino también piensa. Y algunos dicen que primero las cosas nacen de aquí, luego las siente y luego las piensa y después las actúa. Y por eso cuando tú tienes nervios, cuando tú estás ansioso, te da diarrea. Porque todo parte de aquí, la raíz de la vida, como se dice ahí, está aquí en el intestino. El lenguaje del cuerpo. Estoy hablando del lenguaje del cuerpo, es espiritual. ¿Cómo vas tú a entrar en tu cuerpo? Y cuando tú dices, me hizo daño tal comida. Y puede ser que la comida no haya sido. Simplemente que tu intestino te está mandando un mensaje. Y te está diciendo, que léame, vea, te estoy hablando.
y tú no lo oyes, tú no lo percibes. ¿Ve? Entonces, el lenguaje del cuerpo es espiritual. Cuando hablamos de los chakras, es un estado de conciencia. Entonces, aquí en la parte, en esta área, cuando tú empiezas a percibirlas, a percibir cada una de estas partes, a leerlas, leer. No se necesita solamente el periódico. Nosotros nos acostumbramos por la manera racional que si el periódico no nos informa cómo va a estar el día, no nos damos cuenta. Pero tú puedes con tu cuerpo leer tu cuerpo y saber cómo va a estar el clima, porque tu cuerpo lo dice. ¿Cómo estás? Por eso los indígenas queros no tienen periódico y no tienen radio ni televisión, y sin embargo ellos, al ver el paso de las aves, al ver el movimiento de los animales terrestres, al ver la percepción de su piel, del movimiento de la piel con el ambiente, ellos dicen cómo va a estar el día. Y no tienen satélites, porque el cuerpo te comunica. El lenguaje del cuerpo es espiritual. Entonces, si tú aprendes a manejar estas 7 esferas de tu cuerpo, cada una de estas te habla de algo. Por ejemplo, la parte de aquí abajo se refiere al impulso sexual. Que sexual no es una relación sexual como siempre la pensamos, no. Es que somos sexuados desde la cabeza hasta los pies. Aquí te habla en esta parte de las necesidades básicas. Son los órganos reproductores, los riñones, el aparato digestivo. Todo lo que tiene que ver en esta parte. Necesidades básicas. Aquí la voluntad y el deseo. Ya en la parte más arribita, el hígado, la bilis, el páncreas, el sistema nervioso vegetativo. El amor y la compasión. Aquí se percibe cómo está esa manera de comunicarte espiritualmente. ¿Qué es lo que estás percibiendo? Es la expresión creativa, la tienes aquí. La intuitiva y la visionaria acá, y la conciencia pura está más arribita. ¿Okay? Por eso yo les digo que el lenguaje del cuerpo es espiritual, y eso lo han hecho todos. Por ejemplo, en Medio Oriente se tiene el árbol de la vida, que eso también está en la Biblia. Y se refiere al cuerpo, mire, las expresiones físicas del cuerpo. La Cábala, que es la manera de interpretar el Antiguo Testamento, que lo usan los judíos, es la sabiduría que permite descubrir la fuerza que gobierna toda nuestra realidad. Viene de la antigua Babilonia, sentido de vida, por qué y para qué fuimos creados, cómo entender el mundo en que vivimos y qué hacer para sentirnos más seguros en este mundo. Y todo tiene que ver con el cuerpo. Mire. Entonces, aquí, el poder de sabiduría, amor y eternidad, y la misericordia, inteligencia, justicia y gloria. Y en el centro, el equilibrio es la corona, la belleza, la fundación y el reino. Cuando Jesucristo dice, el reino de los cielos está entre vosotros, es porque está aquí. ¿Ve? Mundo de la acción, el reino. En esta parte de la eternidad, la gloria y la fundación la tríada es un pequeño rostro, mundo de la formación. Aquí se gesta, se forma. La tercera tríada, amor, justicia y belleza, es el mundo de la creación. Amor, belleza y justicia. Y la otra tríada es la tríada del rostro, es el mundo de la emanación, sabiduría, inteligencia y la corona. Esto que no tiene nada que ver con Jesucristo, porque cuando se hizo lo de la Cábala, esto ya desde Babilonia, imagínense, y Cristo hace 2000 años, pero lo tomaron. O sea que aunque nosotros decimos no tiene nada que ver con la expresión cristiana, o la percepción cristiana, o la visión cristiana, es lo mismo. Porque mire, dice que Cristo es el cuerpo, que nosotros somos el cuerpo, perdón, que Cristo es como un cuerpo. Que somos Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, ¿de quién? De Cristo, dice. Y aquí están, la organización. Mire que lo miramos como un cuerpo. ¿Sí? La visualización es como un cuerpo. Y entonces, miramos que Jesucristo es la cabeza. Dice, Jesús habla por medio de los apóstoles. No hay otra cabeza ni autoridad sobre la iglesia, sino Jesús. ¿Sí? Y si miramos es lo mismo aquí.
la que orienta. Lo mismo, son los mismos elementos de aquí, los mismos elementos de aquí, la misma percepción. Es el mismo lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo es espiritual. Pero cuando leemos eso, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza, no lo miramos como una expresión espiritual, lo miramos tal vez como algo social, antropológico. No nos damos cuenta que estamos expresando algo espiritual. Entonces, por este lado, vean, en esta parte dice que están los líderes, ancianos, diáconos, predicadores, maestros. Que aquí, en esta parte, el cuerpo de Cristo se divide en unos que no han aceptado de Cristo y en otros que ya están en Cristo. Están en el mundo, dice aquí, hay unos pasajes bíblicos, son los que están ahora, que están fuera del cuerpo, manchado por el pecado. La única manera para limpiar el alma y entrar en el cuerpo es a través de la obediencia al Evangelio. Entonces recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador y entonces entra al cuerpo. Dice, el que confiese con sus labios que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos será salvo. Entonces ya hace parte del cuerpo. Y el cuerpo entonces es la iglesia. Se llama aquí, ya cuando entran, se llama cristianos. Aquí afuera son los perdidos. Cuando están adentro, ya son los salvos. Se llama cristianos y consiste, o los están conformados, de los miembros o los santos individuos. Es decir, los que están salvos en Cristo. Eso está en Gálatas 3:27. Fueron añadidos a la iglesia por el Señor en Hechos 2:47. ¿Ve? Aquí vemos la manera como vamos formando la idea, la misma idea esta, del chakra, de la sefirot y del cristianismo, es tomar conciencia. Entonces, cuando tú tomas conciencia de que yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador y cambio de vida, entonces ya entro a formar parte de un cuerpo. ¿Ve? Es el cuerpo, la congregación local. Y si miramos y percibimos la manera como nosotros percibimos a Dios, pues es lo mismo. Decimos Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, como un triángulo aquí. Y simplemente se está hablando desde la paternidad, del amor, inicia el tiempo, lo apropiado al Espíritu Santo, y de la semejanza, lo apropiado a Dios Hijo. Es la creación. Mire que todo tiene que ver con el lenguaje corporal, físico. Muy bien. Esto mismo que vemos aquí, lo de la sefirot y el árbol de la vida, entonces tiene una explicación en la Biblia. En Génesis 2:15-17 dice, tomó pues Jehová al Dios, hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué Dios puso a Adán en Edén, Adán del Edén, lo labrara y lo guardase? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esta es la expresión de todo el plan, de pilar de la severidad. Entonces, por este lado está el rigor, el valor, la forma de inteligencia. Se dice que es la madre, el yin, y el esplendor, las ideas, la verdad. Aquí está esta parte, la vida espiritual y la vida social exterior, aquí en esta parte. Y por este lado está la misericordia, que es la energía, la sabiduría, el Padre, el Yan, el amor, la compasión y la victoria, las emociones, el desapego. Y esto está en el cuerpo, en la vida psicológica. Cuando se habla del velo del templo de la barrera, entonces ya cuando se divide aquí, hay una barrera y la barrera del templo 2. Y si tú miras, el arco iris está aquí, miren. Recuerda cuando Noé hizo un arco. Todo es una lectura que se hace del cuerpo para expresarlo a través de la Biblia. Cuando se dice que Dios tomó a Jehová, ya primero apareció la lectura y luego apareció la narración, el mito, el cuento, la leyenda. Después se creó la leyenda, pero primero se percibió el cuerpo. Lo mismo acá.
Mire que el árbol de la vida, cuando se habla del árbol de la vida que habían, estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces se refiere, el árbol de la vida es todo todas estas figuras. Pero el árbol de la vida tiene las tres partes, que es el pilar del rigor o la severidad, el pilar de la misericordia y el pilar del equilibrio. ¿Y quién está en el centro? Cristo. Entonces, si son tres pilares y esta es la estrella de David, que dicen que las estrellas son simplemente dos triángulos, una pirámide normal y la invertida, y forman la estrella. Pero a la vez la estrella pues tiene toda una explicación, que es lo mismo que cuando decimos que Jesucristo es el cuerpo y que somos el cuerpo de Cristo, o sea que somos Cristo. Y esto se aplica también para lo del eneagrama, que si miramos a ver, vemos los 9 puntos aquí en el eneagrama. Pero esto lo voy a explicar el sábado. Voy a parar acá. Entonces aquí parto para ir explicando las figuras del cuerpo. Todo esto lo hago. Todo esto lo hago es para que cuando tengamos el folleto en la mano o cuando estemos leyendo sobre las relaciones interpersonales, cuando estemos hablando del cuidado de la salud y cuando estemos hablando de la autosuficiencia, tengamos en la mente la lectura espiritual. Por eso es que les explico esta parte del lenguaje, mirar el cuerpo desde el punto de vista de un lenguaje, de un método espiritual. Y eso lo hicieron los antiguos en el árbol de la vida, lo hicieron los asiáticos con los chakras, con los 7 esferas, y lo hacemos nosotros, los cristianos, con lo de que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y lo hago yo, conscientemente, ya la lectura espiritual de mi cuerpo, con el cerebro que está aquí, el cerebro que está aquí, el emocional, y el cerebro intestinal. Lo hago de manera consciente para leer mi cuerpo. Tengo algo aquí en el estómago. Entonces no es simplemente porque comí algo malo, sino qué fue lo que me llevó a comer, primero eso. Y segundo, qué es lo que me está leyendo, leer mi estómago, leer mis emociones, leer mis pensamientos, leer tu cuerpo, aprender a entrar, vivir tu vida con interioridad. No te estoy hablando nada diferente a lo que es el verdadero cristianismo. Lo que pasa es que tú tomas el cristianismo ya desde la manera exterior. Entonces, claro, no puedes percibirte a ti mismo como parte integrante espiritual de tu vida. Tu ser eres tú aquí, eres tú mismo. Pero ahí vamos poco a poco. Imagínate, ya no vas a leer el periódico, ya no vas a verle el noticiero, sino que ya te vas a leerte y a visualizarte tu cuerpo en todas tus dimensiones. Y ahí vas a saber en qué situación está el ambiente, el clima, la vida, por qué estás aquí, cuál es tu misión, cuál es tu visión, si tú te lees tu cuerpo. Y es que es clave. Nick Vujicic, el que nació sin brazos y sin piernas, cuando él leyó su cuerpo, dijo, cayó en el 20 y dijo, es que yo te he hecho así para que tú hagas cosas que nadie más es capaz de hacer. ¿Ve? Leyó su cuerpo, leyó su figura. Y en la debilidad es donde está la fortaleza. Como él no tiene brazos y no tiene piernas, Nick Vujicic, esa es para cualquiera, es una debilidad. Para él es la fortaleza. Y lo mismo Adriana Macías, la mexicana. No tiene brazos y escribe con los pies. Cuando le cayó el 20 de que su forma del cuerpo, leyó su forma del cuerpo, al leerlo, le llegó la noticia. ¡Oh, qué maravilla! Ya lo leí, ya me leí. Y entonces dice, yo no escribo con mis pies,
porque no tenga brazos. Escribo con mis pies porque tengo pies. Y es una empresaria maravillosa. Se leyó ella misma. Y tú, como eres tan perfecto, tan bello y tan bella, tan completo, ni te lees. O tú te maquillas y te organizas para ver qué te dicen los demás. Pero ¿por qué no lees tu cuerpo? Mirar al observador, observar al observador, este cuerpo que tú tienes. Lo puedes leer y entonces así como lees el cuerpo de los otros, lees el tuyo y sabes cuál es el papel tuyo aquí en este mundo, cuál es la misión tuya. Como me lo dijo el amigo, es que ayer para mí fue una tremenda, un despertar cuando lo veo. Le dije yo, mire, ¿estás delgado? Oh, te veo muy delgado. Dice, sí, fue que me cayó, dice. Fue que tomé conciencia de que estaba muy gordo y me sentía ya mal físicamente. Entonces dije, ¿de dónde viene esto? De comer mucho. Entonces empecé, bajé la comida y ya no como tanto. Dice, porque si soy cristiano, dice él, si soy cristiano tengo que cuidar este cuerpo que es del Espíritu Santo. Cayó el 20. Por eso lo que yo enseño es algo práctico, pero la gente no se da cuenta, porque como habla, pero es algo práctico. Por eso digo yo, mirar la vida desde el punto de vista espiritual es mirarla en tres aspectos: las relaciones, la salud, en toda la integridad de la salud, y la autosuficiencia. Es leer tu cuerpo, leer el lenguaje corporal es espiritual. Cuando uno mira el cuerpo, lo analiza y ve que es espiritual, lo percibe desde el punto de vista espiritual, ahí te das cuenta cuál es la misión que tú viniste a traer a este mundo, o la que vienes a desarrollar, a desempeñar. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Mañana no hay programa, mañana jueves ni el viernes. El sábado nos volvemos a ver, Dios mediante, porque tengo otras ocupaciones. No va a estar por aquí cerca. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Ojalá que mañana, puede ser que mañana o el viernes, desde donde esté, pueda que haga un programa. Voy a hallarme el micrófono y voy a llevar las cosas a ver si tengo tiempo donde esté para hablarte de este tema que estoy hablando. Y allá, como no tengo imágenes, no tengo para presentarte algo, entonces te hablo espontáneo. Y creo que así, cuando te hablo espontáneamente, es donde me fluye más mi mente para darte el mensaje que te quiero dar. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Pasa este video si cree que le sirve a otra persona y tú vuélvalo a saber si cree que te ayuda. Bye bye.